Despedida en Navidad, el jefe la llamó esa noche con una oferta que cambiaría su vida no laboral, sino personal. El aire acondicionado del piso 15 del Torre Ejecutiva zumbaba con un sonido monótono que había acompañado a Sofía Hernández durante los últimos 3 años de su vida. Sus dedos temblaron ligeramente mientras doblaba los planos arquitectónicos que había diseñado con tanto amor y los guardaba en una caja de cartón café. Afuera, la Ciudad de México brillaba con las luces navideñas que adornaban Paseo de la Reforma, pero dentro de la oficina de arquitectos Vanguardia, el ambiente era tan frío como el concreto de los rascacielos que se alzaban hacia el cielo gris del Valle de México. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró mientras miraba su escritorio, ahora vacío, excepto por una pequeña planta suculenta que le había regalado su hermana Rosa cuando consiguió este trabajo. Era 23 de diciembre, y en lugar de estar preparando tamales con su familia como cada año, estaba empacando los restos de una carrera que había construido con tanto esfuerzo. La puerta de cristal se abrió con un sonido seco, y Sofía no necesitó levantar la vista para saber quién era. Los pasos pesados y la colonia excesivamente cara de Roberto Castellanos, su jefe, eran inconfundibles. A los 45 años, Roberto era la definición perfecta de todo lo que estaba mal con el mundo corporativo mexicano: machista, prepotente y con la costumbre de atribuirse el mérito del trabajo de otros. «Sofía, espero que no tengas planes para esta noche», dijo Roberto con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «Necesito que termines el reporte del proyecto Santa Fe antes de irte. El cliente lo quiere mañana temprano». Sofía levantó la cabeza lentamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de indignación y cansancio. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desprolija, resultado de haberse pasado las manos por él demasiadas veces durante esta semana infernal. «Roberto, me acabas de despedir hace una hora», respondió con voz pausada, controlando el temblor de rabia que amenazaba con salir. «No creo que sea apropiado pedirme que trabaje horas extras en mi último día». Roberto se acercó al escritorio, apoyando sus manos en el vidrio templado de la superficie. «Mira, sé que las cosas no terminaron como esperábamos con el proyecto del Centro Cultural, pero ¿cómo esperábamos?». Sofía se levantó de su silla, su 1,65 m de estatura pareciendo crecer ante la indignación. «Roberto, tú saboteaste mi presentación. Le dijiste al cliente que mi diseño era demasiado femenino y que necesitaba la visión masculina para funcionar. Después tomaste mis planos, cambiaste mi nombre por el tuyo y los presentaste como si fueran tu idea». El silencio se extendió entre ellos como una nube tóxica. Afuera, los claxones de los coches se mezclaban con el sonido de los vendedores ambulantes gritando sus ofertas navideñas: ponche caliente, buñuelos frescos. Era la sinfonía caótica de diciembre en la capital, pero Sofía apenas la escuchaba. Su mundo se había reducido a esta oficina, a este momento, a esta injusticia que la quemaba por dentro. «Las decisiones ya están tomadas, Sofía». Roberto se enderezó, ajustándose la corbata de seda italiana. «Tu contrato termina hoy. Puedes irte con dignidad o puedo hacer esto más difícil para ti. Tú eliges». Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Podía oler el aroma de canela y chocolate que se filtraba desde la calle, donde seguramente alguien vendía champurrado para combatir el frío de diciembre. Era el olor de la Navidad mexicana, de las tradiciones que la conectaban con sus raíces, con la fuerza que había heredado de su abuela Esperanza, quien había criado a 5 hijos sola después de que su esposo muriera en la construcción de una de las primeras torres de Polanco. «Está bien», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando directamente a Roberto. «Me voy, pero quiero que sepas que esto no se queda así». Roberto rió con desprecio. «¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme?». «Sofía, esta es la realidad. En este negocio los hombres tenemos contactos, tenemos poder. Tú eres buena en lo que haces, no lo niego, pero no tienes lo que se necesita para llegar a la cima en este mundo». Sofía tomó su bolsa de piel café, un regalo de cumpleaños de su madre, y la colgó del hombro. Sus manos ya no temblaban. Una calma extraña se había apoderado de ella, como la quietud que precede a las tormentas de verano en el Distrito Federal. «¿Sabes qué, Roberto?», dijo mientras se dirigía hacia la puerta.
Tienes razón en algo. No tengo lo que tú tienes. No tengo tu falta de ética, tu machismo, ni tu necesidad de robar el trabajo de otros para sentirme importante. Y ¿sabes qué más? Me alegro de no tenerlo. Salió de la oficina sin mirar atrás, dejando la puerta abierta. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo de mármol mientras se dirigía hacia los elevadores. A través de los grandes ventanales podía ver las luces navideñas de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres, y por primera vez en semanas, Sofía Hernández sonrió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que trabajar para Roberto Castellanos. El departamento de Sofía en la colonia Roma Norte era pequeño pero acogedor, con plantas colgantes que convertían el espacio en un pequeño oasis verde en medio del concreto urbano. Las paredes estaban decoradas con sus propios diseños arquitectónicos y fotografías de los lugares que había visitado durante sus viajes de estudio: Guanajuato, Oaxaca, San Miguel de Allende. Cada imagen contaba la historia de una joven arquitecta enamorada de la belleza de México, de sus colores, sus texturas, sus contrastes. Eran las 11:30 de la noche del 23 de diciembre, y Sofía estaba sentada en el suelo de su sala, rodeada de cajas a medio empacar y con una taza de chocolate caliente entre las manos. Había pasado las últimas horas llamando a su madre en Puebla, explicándole la situación sin entrar en todos los detalles sórdidos. Doña Carmen Hernández era una mujer fuerte, viuda desde hacía 5 años, que había criado a Sofía y a su hermana Rosa con mano firme y corazón abierto. «Mija, ven a pasar las fiestas con nosotras», le había dicho su madre con esa voz cálida que siempre lograba tranquilizarla. «Rosa ya está aquí con los niños, y tu tía Lucia está preparando el mole para mañana. Necesitas estar con tu familia». Sofía había prometido tomar el autobús temprano por la mañana, pero ahora, sola con sus pensamientos, no podía evitar sentirse como una fracasada. A los 28 años, había trabajado tanto para construir una carrera sólida, para demostrar que una mujer podía triunfar en el mundo de la arquitectura mexicana, tradicionalmente dominado por hombres. Y ahora, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. El sonido estridente de su celular la sacó de sus pensamientos melancólicos. El número en la pantalla no le resultaba familiar, pero decidió contestar de todas formas. Tal vez fuera una de las empresas a las que había enviado su currículum esa tarde en un acto de desesperación. «Bueno», respondió con voz cansada. «¿Sofía Hernández?». La voz del otro lado era profunda, con un acento chilango refinado que hablaba de educación privada y viajes al extranjero. «Sí», habla ella. «¿Quién es?». «Habla Alejandro Morales, CEO de Morales & Asociados». «Disculpe la hora, pero acabo de enterarme de lo que pasó hoy en Arquitectos Vanguardia». Sofía se enderezó inmediatamente. Morales & Asociados era la firma de arquitectura más prestigiosa de México, con proyectos que incluían desde rascacielos en Santa Fe hasta complejos hoteleros en la Riviera Maya. Alejandro Morales era una leyenda en el medio, joven, brillante y conocido por su enfoque innovador que combinaba la arquitectura moderna con elementos tradicionales mexicanos. «No entiendo cómo se enteró tan rápido», dijo Sofía, tratando de mantener la compostura mientras su corazón se aceleraba. En este ambiente, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran injusticias tan flagrantes como la suya. Hubo una pausa, y Sofía pudo escuchar el sonido del tráfico en el fondo. «He estado siguiendo su trabajo desde hace tiempo, señorita Hernández. Su propuesta para el Centro Cultural era brillante. El hecho de que Roberto Castellanos se haya apropiado de ella solo confirma lo que ya sabía. Usted tiene un talento excepcional». Sofía se levantó del suelo, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Abajo, podía ver a las familias caminando con bolsas llenas de regalos, niños corriendo con globos de colores, vendedores de tamales empujando sus carritos humeantes. Era la imagen perfecta de la Nochebuena mexicana, llena de vida y esperanza. «Señor Morales, agradezco mucho sus palabras, pero no entiendo por qué me está llamando a esta hora». «Porque tengo una propuesta para usted», respondió Alejandro sin rodeos. «Mañana por la noche es Nochebuena, y entiendo si quiere pasar las fiestas con su familia. Pero el 26 de diciembre me gustaría reunirme con usted para hablar de un proyecto que podría cambiar su carrera».
Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Qué tipo de proyecto? El gobierno de la Ciudad de México nos ha encargado diseñar el complejo cultural más ambicioso en la historia reciente de la capital. Será construido en el corazón de Polanco, con un presupuesto de 500 millones de pesos, y la única condición es que debe honrar las tradiciones arquitectónicas mexicanas mientras abraza la innovación del siglo XXI. Sofía se llevó la mano libre al pecho, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Era el tipo de proyecto con el que había soñado desde que estudiaba en la Universidad Iberoamericana. ¿Y qué tendría que ver conmigo?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Quiero que usted lidere el proyecto, Sofía. Quiero que sea la arquitecta principal. El silencio se extendió entre ellos. Sofía cerró los ojos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 12 horas antes estaba siendo despedida, humillada y robada. Ahora, el arquitecto más respetado de México le estaba ofreciendo la oportunidad de su vida. «Hay algo que debe saber», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué cosa?» «Su apellido, Morales. ¿Es usted familia de Carlos Morales?» Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Alejandro respondió, Sofía pudo detectar una nota de tensión en su voz. «Carlos es mi hermano mayor», admitió. «Sé lo que pasó entre ustedes hace 2 años, pero le aseguro que esto no tiene nada que ver con él. Esta oferta se basa únicamente en su talento y en lo que puede aportar a este proyecto». Sofía se recargó contra la pared, sintiendo como el pasado y el presente colisionaban de manera surreal. Carlos Morales, su exnovio, el hombre que la había dejado plantada en el altar de la Catedral de Puebla hace exactamente 2 años y 1 mes, el hombre que había destrozado su corazón y su confianza en el amor. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró. «Por supuesto, tómese las fiestas, pero Sofía». Su voz se volvió más suave, más personal. «No permita que los errores de otros determinen su futuro. Usted merece esta oportunidad». Después de colgar, Sofía se quedó parada junto a la ventana durante largo rato, viendo cómo la ciudad se preparaba para celebrar el nacimiento de la esperanza. En la distancia, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar, marcando la medianoche y el inicio oficial de la Nochebuena. Por primera vez en años, Sofía no sabía si lo que sentía era miedo o emoción. Tal vez ambos. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba para cambiar su vida. El autobús de las 6:30 de la mañana hacia Puebla estaba lleno de familias que regresaban a casa para las fiestas, cargadas de maletas y cajas envueltas en papel brillante. Sofía había conseguido un asiento junto a la ventana y observaba cómo la Ciudad de México se desvanecía gradualmente, dando paso a los campos verdes del centro del país. Sus auriculares reproducían música de Jesse and Joy, mientras su mente no dejaba de darle vueltas a la llamada de Alejandro Morales. Durante las 2 horas de viaje, había intentado recordar todo lo que sabía sobre el hermano menor de Carlos. Habían coincidido tal vez 3 veces en eventos sociales cuando ella y Carlos eran novios, pero Alejandro siempre había sido una figura distante, casi misteriosa. Estudiaba en el extranjero, trabajaba en proyectos internacionales, y cuando estaba en México parecía moverse en círculos completamente diferentes a los de su hermano mayor. El autobús se detuvo en la terminal de Puebla justo cuando los vendedores de la estación pregonaban camotes calientitos y dulces típicos. El aroma de canela y piloncillo llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las campanas de las iglesias cercanas que llamaban a la misa de Nochebuena. «¡Sofía!». La voz de su hermana Rosa la sacó de sus pensamientos. A los 32 años, Rosa era 4 años mayor que Sofía y se había casado joven con un ingeniero poblano llamado Miguel. Tenían 2 hijos, Sebastián de 8 años y Valeria de 5, que corrían hacia su tía con los brazos abiertos. «¡Tía Sofi!», gritaron al unísono, abrazándola con esa energía desbordante que solo tienen los niños en Navidad. «Mis amores, ¿cómo están?». Sofía se agachó para estar a su altura, olvidando por un momento todos sus problemas. «¿Ya se portaron bien para que llegue el niño Dios?». «Sí», respondió Valeria, con una sonrisa que le faltaban 2 dientes. «Mami dice que si nos portamos bien nos va a traer lo que le pedimos». Rosa observaba a su hermana con preocupación.
Conocía a Sofía mejor que nadie, y aunque su hermana menor trataba de parecer animada, podía ver las ojeras y la tensión en sus hombros. «¿Todo bien, hermanita?», preguntó Rosa mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Te cuento en la casa», murmuró Sofía, cargando a Sebastián en brazos. «Hay cosas que necesito platicarte». La casa de los Hernández estaba en el centro histórico de Puebla, a solo 3 cuadras del Zócalo. Era una construcción colonial del siglo XVIII que había pertenecido a la familia por 3 generaciones, con paredes de adobe, techos altos y un patio central lleno de macetas con geranios y bugambilias. La abuela Esperanza la había comprado con los ahorros de toda su vida después de enviudar, y ahora era el refugio donde se reunía la familia en las fechas importantes. «Mi hija». Doña Carmen salió de la cocina secándose las manos en el delantal, que estaba manchado de rojo por la salsa del mole que llevaba preparando desde temprano. A los 58 años, conservaba la energía de una mujer mucho más joven, con el cabello canoso recogido en un chongo y los ojos llenos de la sabiduría que da criar a 2 hijas sola. «Mami». Sofía se dejó abrazar, sintiendo inmediatamente el consuelo que solo los brazos de una madre pueden dar. El olor a especias y chocolate que emanaba de la cocina la transportó inmediatamente a su infancia, cuando los problemas más grandes eran terminar la tarea y llegar temprano a casa. «Ven, siéntate. Rosa me contó que pasaron cosas feas en tu trabajo». Doña Carmen la guió hacia la sala, donde ya estaba encendido el nacimiento que montaban cada año con las mismas figuras de barro que habían comprado cuando las niñas eran pequeñas. «Mami, prefiero que platiquemos después. Ahorita solo quiero estar aquí con ustedes». Sofía se acomodó en el sillón de tela floreada que conocía de memoria. «¿En qué puedo ayudar para la cena?». Las siguientes horas pasaron en una mezcla de preparativos navideños y charla familiar. Sofía ayudó a su madre a terminar el mole poblano, esa receta secreta que había pasado de generación en generación y que requería más de 20 ingredientes diferentes. Rosa se encargó de los tamales, mientras los niños decoraban galletas de jengibre con Miguel, quien había llegado de su trabajo en la constructora justo a tiempo para la cena. Era hasta que los niños se fueron a dormir, después de haber abierto un regalo cada uno como era la tradición familiar, cuando Sofía finalmente pudo contarles a su madre y su hermana lo que había pasado. «¿Alejandro Morales?». Rosa casi escupió el ponche que estaba tomando. «¿El hermano de Carlos? ¿Ese Alejandro?». «El mismo», confirmó Sofía, removiendo su chocolate caliente con una cuchara de madera. «No puedo creer que sea él quien me esté ofreciendo esta oportunidad». Doña Carmen, que había escuchado toda la historia en silencio, se inclinó hacia adelante en su silla mecedora. «Mija, dime una cosa. ¿Esta oportunidad de trabajo es buena?». «Es increíble, mami. Es el proyecto de mis sueños». «¿Y él te está ofreciendo liderar todo?». «Sí». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Sofía y Rosa intercambiaron miradas. Doña Carmen tenía esa manera directa de ir al corazón de las cosas que a veces las tomaba por sorpresa. «Mami, es que es complicado», comenzó Rosa. «Carlos la lastimó mucho. La dejó plantada el día de la boda, ¿recuerdas?». «Recuerdo perfectamente». Doña Carmen se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio. «También recuerdo que mi hija lloró durante meses, se deprimió y casi abandona su carrera. Pero mira dónde está ahora. Es una arquitecta exitosa, independiente, y tiene la oportunidad de dirigir el proyecto más importante de su vida. Pero mami, pero nada». Doña Carmen se volvió hacia sus hijas con esa expresión que habían aprendido a respetar desde pequeñas. «Sofía, ¿tú sigues enamorada de Carlos?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Qué? No, claro que no». «Entonces, es que es complicado, mami. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar él cuando se entere?». Rosa se acercó a su hermana y le tomó la mano. «Sofi, ¿sabes qué me dijo Miguel cuando me contaste lo de Carlos hace 2 años? ¿Qué? Que cualquier hombre que fuera capaz de dejar plantada a una mujer como tú no merecía ni 5 minutos más de tu tiempo». Y tenía razón. Doña Carmen regresó a su silla y miró directamente a los ojos de su hija menor. «Sofía Elena Hernández Ruiz, te voy a decir algo que mi madre me dijo cuando tu padre murió, y yo pensaba que no iba a poder salir adelante con ustedes dos». Sofía sabía que cuando su madre usaba su nombre completo,
Lo que venía después era importante. Las oportunidades no llegan todos los días, mija. Y cuando llegan, no vienen con garantías ni con instrucciones de uso. A veces vienen disfrazadas, a veces vienen en el momento menos esperado, y a veces vienen acompañadas de gente complicada, pero son oportunidades al fin y al cabo. Entonces, ¿crees que debería aceptar? Creo que deberías ir a esa reunión, escuchar lo que tiene que decir, y después tomar la decisión basándote en lo que sea mejor para tu futuro, no en lo que pasó en tu pasado. Esa noche, Sofía se quedó despierta en su antigua habitación, mirando el techo que conocía de memoria. Las paredes estaban llenas de sus dibujos de la infancia, casas con chimeneas humeantes, castillos con torres altas, puentes que conectaban montañas. Desde pequeña había sabido que quería construir cosas, crear espacios donde la gente pudiera vivir, trabajar, soñar. A las 2:30 de la madrugada, tomó su celular y escribió un mensaje. Señor Morales, he decidido aceptar su invitación. Estaré disponible para reunirnos el 26. Que pase una feliz Nochebuena con su familia. Sofía Hernández. La respuesta llegó casi inmediatamente. Excelente decisión. La reunión será en mi oficina a las 10 a.m. Que disfrute esta noche con su familia. Y Sofía, gracias por darme esta oportunidad. Alejandro. Sofía frunció el ceño ante la última línea del mensaje. ¿Darle una oportunidad a él? Pensaba que era al revés, pero ya tendría tiempo de descifrar esas palabras. Por ahora, por primera vez en días, se sentía en paz con su decisión. Afuera, las campanas de la Catedral de Puebla comenzaron a sonar, anunciando la llegada oficial de la Navidad. Sofía sonrió y finalmente se quedó dormida, soñando con edificios que tocaban las nubes y con un futuro que, tal vez, estaba a punto de cambiar para siempre. El día 26 de diciembre amaneció despejado en la Ciudad de México, con ese cielo azul intenso que solo se veía en invierno cuando los vientos del norte limpiaban la contaminación. Sofía había regresado en el autobús de las 6 de la mañana, después de una Navidad que había sido exactamente lo que necesitaba: abrazo de familia, comida casera y la perspectiva clara que solo podía darle la distancia de su ciudad natal. Se había tomado especial cuidado en elegir su outfit para la reunión. Después de cambiar 3 veces, se decidió por un traje sastre color azul marino, una blusa blanca de seda y zapatillas de tacón bajo que le daban una apariencia profesional pero accesible. Se recogió el cabello en un chongo bajo elegante y se aplicó un maquillaje discreto que resaltaba sus ojos oscuros. El edificio de Morales sin Asociados estaba ubicado en Polanco, en una construcción de vidrio y acero de 10 pisos que era, en sí misma, una obra de arte arquitectónica. La fachada combinaba líneas modernas con detalles que recordaban sutilmente a los motivos prehispánicos, creando un diálogo visual entre el pasado y el presente de México. En el lobby, una recepcionista elegante la recibió con una sonrisa profesional. Señorita Hernández, el señor Morales la está esperando en la planta 10ª. El elevador de la derecha la llevará directamente. Durante el trayecto en el elevador, Sofía aprovechó para respirar profundamente y centrarse. Había investigado más sobre Alejandro Morales en el viaje de regreso a la capital. A los 33 años, era 5 años menor que Carlos, pero había logrado construir un imperio arquitectónico que su hermano mayor jamás había podido igualar. Había estudiado en MIT, trabajado en firmas prestigiosas en Nueva York y Londres, y había regresado a México hace 5 años con una visión clara: crear arquitectura que honrara la identidad mexicana sin renunciar a la innovación. Las puertas del elevador se abrieron directamente en una oficina que era más bien una suite ejecutiva. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde los rascacielos de Santa Fe hasta las montañas que rodeaban el Valle de México. La decoración era minimalista pero cálida, con muebles de madera clara, plantas naturales y algunas piezas de arte contemporáneo mexicano que agregaban color sin ser ostentosas. «Buenos días, Sofía». La voz profunda que había escuchado por teléfono ahora tenía un rostro. Alejandro Morales se levantó de detrás de un escritorio de nogal y caminó hacia ella con la mano extendida. Sofía sintió un pequeño shock al verlo. Los años habían sido más que generosos con él.
Era alto, tal vez 1,85 m, con el cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y una barba perfectamente recortada que le daba un aire de madurez que no tenía cuando era más joven. Sus ojos eran de un verde claro, poco común, y llevaba una camisa blanca sin corbata, bajo un saco gris que se veía costoso, pero no pretencioso. «Buenos días, señor Morales», respondió, estrechando su mano con firmeza. Sus manos eran cálidas y ligeramente callosas, lo que la sorprendió en un CEO. «Por favor, llámame Alejandro. ¿Te ofrezco algo de tomar? Café, agua, té». «Un café estaría perfecto, gracias». Alejandro se dirigió a una máquina de espresso profesional que estaba en una esquina de la oficina. «¿Cómo lo prefieres?» «Solo, sin azúcar». «Una mujer práctica», comentó con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. «Me gusta eso en un arquitecto». Mientras preparaba el café, Sofía aprovechó para observar la oficina más detenidamente. En una de las paredes había diplomas y reconocimientos, pero también fotografías de proyectos completados, un hotel boutique en Tulum que parecía surgir orgánicamente de la selva, un complejo habitacional en Guadalajara que combinaba departamentos modernos con patios tradicionales, una biblioteca en Oaxaca que reinterpretaba la arquitectura colonial con materiales contemporáneos. «Impresionante trabajo», comentó Sofía, señalando las fotografías. «Gracias. Cada proyecto ha sido una lección sobre cómo honrar nuestras raíces mientras abrazamos el futuro». Alejandro le entregó una taza de porcelana blanca con café recién hecho. «Pero no te traje aquí para hablar de mis proyectos pasados, sino del futuro». Se dirigió hacia un área de la oficina donde había una mesa redonda de juntas, rodeada de sillas cómodas. Sobre la mesa había varios folders, planos enrollados y una maqueta cubierta con una tela blanca. Antes de empezar, Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Necesito que sepas algo importante. Esta oferta no tiene nada que ver con mi hermano. Sé que las cosas terminaron mal entre ustedes, y entiendo si eso hace que esta situación sea incómoda para ti». Sofía tomó un sorbo de café, que estaba perfecto, y lo miró con curiosidad. «¿Puedo preguntarte cómo es que conoces mi trabajo tan detalladamente? Porque por teléfono hablaste como si hubieras estado siguiendo mi carrera». Alejandro sonrió, pero había algo de timidez en su expresión que contrastaba con su presencia segura de CEO. «Esa es una historia un poco larga. ¿Te importa si te doy primero los detalles del proyecto?» «Claro». Con un movimiento teatral pero elegante, Alejandro retiró la tela que cubría la maqueta. Debajo había una representación en miniatura de un complejo arquitectónico que le quitó el aliento a Sofía. Era un diseño audaz que combinaba formas contemporáneas con elementos que evocaban sutilmente las pirámides mesoamericanas, los patios coloniales y los jardines prehispánicos. «Se llama Centro Cultural Tlatelolco Contemporáneo», explicó Alejandro señalando diferentes secciones de la maqueta. «Será construido en un terreno de 5 hectáreas en el corazón de Polanco. Incluirá 3 teatros, 5 galerías de arte, una biblioteca multimedia, talleres para artistas, un restaurante de cocina mexicana contemporánea y espacios para eventos culturales». Sofía se acercó a la maqueta, sus ojos de arquitecta analizando cada detalle. «Es increíble. Los espacios verdes, la manera en que la luz natural entra a través de estas aberturas, es brillante. Esto es solo el concepto inicial. El gobierno de la Ciudad de México quiere que sea un espacio que celebre la cultura mexicana en todas sus expresiones, desde el arte prehispánico hasta las manifestaciones contemporáneas más vanguardistas». «¿Y cuál sería exactamente mi rol?» Sofía levantó la vista de la maqueta. «Serías la directora de diseño del proyecto. Tendrías un equipo de 8 arquitectos bajo tu supervisión, un presupuesto de $500 millones y la libertad creativa completa para desarrollar el concepto final». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Alejandro, esto va mucho más allá de lo que esperaba. Lo sé, y sé que es una responsabilidad enorme, pero también sé que eres la persona indicada para esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Alejandro caminó hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad por un momento antes de responder. «¿Recuerdas la exposición de tesis de la Ibero hace 6 años?
Sofía frunció el ceño, tratando de recordar, vagamente. Fue cuando me gradué. Yo estuve ahí. Se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Tu proyecto de tesis era un centro comunitario para Xochimilco que respetaba completamente el entorno lacustre mientras creaba espacios funcionales para la comunidad. Era innovador, sostenible y profundamente respetuoso de la identidad del lugar. ¿Tú estuviste en mi presentación de tesis? Sofía se sentía completamente descolocada. Estaba ahí acompañando a Carlos. Pero cuando te vi presentar, cuando escuché tu pasión por crear arquitectura que sirviera a la gente y honrara nuestras tradiciones, supe que algún día querría trabajar contigo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que Sofía no sabía cómo interpretar. ¿Carlos sabe de esta oferta? No. Y francamente, no me importa lo que piense. La voz de Alejandro se endurecía ligeramente. Mi hermano y yo, digamos que tenemos visiones muy diferentes sobre muchas cosas, incluyendo el valor que debe dársele a las personas talentosas. Sofía se sentó en una de las sillas de la mesa de juntas, necesitando un momento para procesar toda la información. El proyecto era un sueño hecho realidad, pero la situación personal era más complicada de lo que había imaginado. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué ahora? Has tenido 6 años para contactarme. ¿Por qué justo cuando estoy en el peor momento de mi carrera? Alejandro regresó a la mesa y se sentó frente a ella. Porque hasta ahora no había tenido un proyecto digno de ti, y porque creo que a veces las mejores oportunidades llegan cuando más las necesitamos. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Sofía sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La posibilidad de que alguien viera realmente quién era ella, no solo como arquitecta, sino como persona. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, preguntó. El proyecto oficialmente comienza el 2 de enero, pero Sofía se inclinó hacia adelante. No quiero presionarte. Si decides que es demasiado complicado por la situación con Carlos, lo entenderé completamente. Sofía lo miró fijamente, viendo en sus ojos una sinceridad que la sorprendió. ¿Y si acepto? Entonces cambiaremos la cara cultural de esta ciudad. Juntos. La palabra juntos resonó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Sofía pasó los siguientes 3 días en una montaña rusa emocional. Había salido de la oficina de Alejandro con una copia del proyecto, un contrato preliminar y una fecha límite, 30 de diciembre a las 6 p.m. para dar su respuesta final. Ahora sentada en su departamento de la Roma Norte, rodeada de planos extendidos sobre su mesa de comedor, se daba cuenta de que técnicamente ya había tomado su decisión desde el momento en que vio la maqueta. El proyecto era extraordinario. Había pasado horas analizando cada detalle, y cada aspecto la emocionaba más que el anterior. La integración de espacios verdes con áreas culturales, el uso de materiales locales como el cantera y el adobe, en combinación con acero y vidrio, la manera en que el diseño respetaba las visuales hacia el castillo de Chapultepec, era arquitectura consciente, responsable y bella. Pero no eran los aspectos técnicos del proyecto lo que la mantenía despierta por las noches. ¿Sigues dándole vueltas al asunto? Rosa estaba sentada en el sofá de Sofía, tomando un café mientras sus hijos jugaban con legos en la alfombra. Había venido a visitarla antes de regresar a Puebla y conocía a su hermana lo suficiente para saber cuando algo la torturaba. No puedo evitarlo. Sofía cerró la laptop donde había estado leyendo artículos sobre Alejandro Morales por 5ª vez. Es que hay algo raro en todo esto. ¿Raro cómo? Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. La manera en que me miró cuando me contó que había estado en mi presentación de tesis, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. ¿Y eso te parece malo? Me parece confuso. Rosa, yo ni siquiera sabía que él existía cuando estaba con Carlos. Era como una figura en las sombras, en las pocas reuniones familiares a las que fuimos. Rosa dejó su taza sobre la mesa de centro y miró directamente a su hermana. Sophie, ¿has considerado la posibilidad de que tal vez él sí se haya fijado en ti desde entonces? ¿Qué quieres decir? Digo que tal vez para ti él era invisible, pero para él tú no. Rosa se levantó y se acercó a su hermana. Piénsalo.
Un hombre exitoso, atractivo, que ha tenido 6 años para contactarte y nunca lo hizo. Hasta ahora, justo cuando estás vulnerable y necesitas una salida. Sofía sintió un escalofrío. ¿Crees que esto es algún tipo de rescate? No sé si es un rescate, pero definitivamente no es casualidad. Esa tarde, después de que Rosa se fuera con los niños, Sofía decidió hacer algo que había estado posponiendo. Investigar más a fondo sobre Alejandro Morales, no solo como profesional, sino como persona. Una búsqueda rápida en Internet le mostró artículos de revistas sobre él, entrevistas en periódicos de arquitectura y algunas fotos de eventos sociales. Lo que encontró la sorprendió. En todas las fotos públicas de los últimos 5 años, Alejandro aparecía solo, nunca con una pareja, nunca con una acompañante en eventos de gala. En las entrevistas, cuando le preguntaban sobre su vida personal, siempre desviaba la conversación hacia el trabajo, pero lo que realmente la dejó sin palabras fue un artículo de hace 3 años en una revista de arquitectura mexicana. Era una entrevista profunda sobre su visión creativa y había una pregunta que la hizo leer el párrafo 3 veces. Entrevistador. ¿Hay algo específico que lo inspire a la hora de diseñar espacios para las personas? Alejandro Morales. Creo que la mejor arquitectura nace cuando el diseñador entiende que no está construyendo edificios, sino creando escenarios para que las personas vivan sus sueños. Una vez escuché a una arquitecta joven hablar sobre crear espacios que abracen las historias de quienes los habitan. Y esa frase cambió mi manera de ver mi profesión para siempre. Sofía sabía exactamente cuándo había dicho esas palabras. Habían sido parte de su discurso de tesis, una frase que había salido de su corazón cuando trataba de explicar por qué había elegido un diseño comunitario en lugar de algo más vanguardista y llamativo. Cerró la laptop sintiendo una mezcla de halago y confusión. ¿Cómo era posible que sus palabras hubieran tenido ese impacto en alguien de quien ella ni siquiera se acordaba? Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hola Sofía, soy Alejandro. Espero no molestarte fuera del horario de oficina. ¿Te gustaría acompañarme mañana a visitar el terreno donde se construirá el proyecto? Creo que verlo en persona podría ayudarte con tu decisión. Si te parece bien, podemos encontrarnos a las 10 a.m. en el sitio. La dirección es Av, Polanco 150. Sofía leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Sabía que ir significaría que ya había tomado su decisión, porque nadie visitaba el sitio de un proyecto que no pensaba aceptar. Perfecto, ahí estaré. La respuesta llegó casi inmediatamente. Excelente, lleva zapatos cómodos. El terreno aún está en construcción. Hasta mañana. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta tarde, no revisando planos ni contratos, sino pensando en la extraña sincronía que había llevado a que su peor momento profesional coincidiera con la aparición de Alejandro Morales en su vida. Se durmió con la sensación de que al día siguiente no solo estaría visitando un terreno de construcción, sino dando el primer paso hacia algo completamente desconocido. El aire de la mañana del 29 de diciembre estaba fresco y limpio, con esa calidad especial que tiene la Ciudad de México en invierno, cuando los vientos del norte barren la contaminación. Sofía llegó a la dirección indicada exactamente a las 10 a.m., vistiendo jeans oscuros, botas de trabajo y una chamarra de mezclilla azul. Había decidido recogerse el cabello en una cola de caballo alta y llevaba una mochila con una libreta, plumas y su cámara fotográfica. El terreno era impresionante. 5 hectáreas de superficie plana rodeada de árboles maduros, ubicada estratégicamente entre Avenida Polanco y una calle secundaria que conectaba directamente con Chapultepec. Desde cualquier punto del terreno se podía ver el castillo en la distancia, creando un diálogo visual natural entre el pasado histórico y el futuro cultural de la ciudad. Alejandro ya estaba ahí cuando ella llegó, parado cerca de una camioneta pick-up negra, hablando por teléfono en inglés con alguien que parecía estar en Europa, a juzgar por las referencias horarias que mencionaba. Llevaba jeans negros, botas de ingeniero y una camisa de franela gris bajo una chamarra de piel café. Se veía completamente diferente al CEO de traje que había conocido días antes. Más relajado, más accesible, más
humano. Al verla llegar, terminó rápidamente su llamada y caminó hacia ella con una sonrisa genuina. «Buenos días, Sofía. Gracias por venir». «Buenos días, wow». Sofía miró alrededor, girando lentamente para tomar en cuenta toda la extensión del terreno. Las fotos no le hacen justicia. Es enorme. Y es todo nuestro. Alejandro extendió los brazos como abarcando todo el espacio. «Bueno, será nuestro si decides aceptar el proyecto». Caminaron juntos hacia el centro del terreno, donde Alejandro había colocado una mesa plegable con planos extendidos y sujetos con piedras para evitar que se volaran con el viento. «Quería que vieras esto en persona porque creo que un arquitecto necesita sentir el espacio antes de poder diseñarlo realmente», explicó Alejandro, señalando diferentes puntos en los planos. «Mira hacia el este». Sofía siguió su indicación y vio la vista despejada hacia el castillo de Chapultepec. Es perfecta. El ángulo, la distancia, es como si el terreno hubiera sido pensado para enmarcar el castillo. Exactamente. Y si caminas hacia el lado norte, la guió unos metros hacia la izquierda. Tienes vista directa al Museo de Antropología. Es como estar en el corazón cultural de la ciudad sin estar dentro de ningún museo, murmuró Sofía, ya visualizando las posibilidades arquitectónicas. ¿Puedo?, señaló hacia su cámara. Por supuesto, es tu espacio ahora. Sofía pasó los siguientes 20 minutos fotografiando el terreno desde diferentes ángulos, tomando notas sobre la incidencia de la luz solar, la dirección de los vientos predominantes, la relación con los edificios circundantes. Alejandro la observaba trabajar, con una expresión que ella no podía descifrar cuando ocasionalmente levantaba la vista de su libreta. «¿Sabes lo que me gusta de verte trabajar?», dijo Alejandro cuando ella se acercó de nuevo a la mesa con los planos. «¿Qué? Que no solo ves el espacio, lo escuchas». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Cómo que lo escucho?». «La manera en que te quedas quieta en diferentes puntos, como si estuvieras esperando que el lugar te dijera algo. No todos los arquitectos hacen eso. Mi abuela me enseñó eso». Sofía sonrió recordando. Ella no era arquitecta, obviamente, pero cuando compraron la casa en Puebla, me dijo que antes de cambiar cualquier cosa, había vivido ahí un año completo para entender cómo se sentía en cada estación, a cada hora del día. Era una mujer sabia. Lo era. Sofía se quedó callada por un momento, perdida en sus recuerdos. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué nunca te casaste? Quiero decir, tienes 33 años, eres exitoso, atractivo. Se detuvo dándose cuenta de que tal vez había sido demasiado directa. Lo siento, no es asunto mío. Alejandro rió, pero no parecía incómodo. No, está bien. Es una pregunta justa. Se apoyó contra la mesa y miró hacia el castillo a la distancia. Supongo que nunca encontré a la persona correcta en el momento correcto. ¿Y ahora? La pregunta había salido de su boca antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró directamente, y por un momento, el aire entre ellos se sintió cargado de electricidad. Ahora creo que tal vez el momento correcto ha llegado. Sofía sintió su corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un claxon los interrumpió. Una camioneta blanca se acercaba por el camino de terracería que llevaba al terreno. Debe ser el topógrafo. Alejandro miró su reloj. Se me olvidó mencionarte que vendría a hacer las mediciones finales. Un hombre de unos 50 años bajó de la camioneta con equipo de medición y los saludó cordialmente. Buenos días, arquitecto Morales. ¿Lista para empezar? Por supuesto, Miguel. Te presento a la arquitecta Sofía Hernández. Ella será la directora de diseño del proyecto. Miguel la saludó con respeto profesional, pero Sofía notó la mirada de sorpresa que intercambió con Alejandro. Era evidente que no esperaba que una mujer tan joven estuviera a cargo de un proyecto de esta magnitud. Un placer, arquitecta. ¿Necesita alguna medición específica para sus diseños? Sofía se irguió, sintiendo la confianza profesional que había desarrollado a lo largo de años de trabajar en un ambiente dominado por hombres. Sí, necesito las mediciones exactas de los niveles de elevación en el sector noreste, y me gustaría conocer la profundidad del manto freático en al menos 5 puntos diferentes. Miguel asintió con aprobación evidente. Perfecto. Eso me tomará unas 2 horas. ¿Quieren esperarme o prefieren regresar más tarde? Alejandro miró a Sofía. ¿Tienes tiempo?
Hay un café muy bueno a 2 cuadras de aquí. Claro. Caminaron hasta una pequeña cafetería que estaba escondida en una calle residencial de Polanco. Era el tipo de lugar que solo conocen los locales. Paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera reciclada y el aroma del café recién tostado llenando el ambiente. Pidieron 2 capuchinos y se sentaron en una mesa, junto a la ventana que daba a la calle arbolada. ¿Ya tomaste tu decisión?, preguntó Alejandro después de que llegaron sus bebidas. Creo que la tomé en el momento en que vi el terreno. Sofía removió la espuma de su capuchino con una cuchara pequeña. Pero antes de decirte que sí, necesito que me contestes algo honestamente. Adelante. ¿Esto tiene que ver conmigo como arquitecta o tiene que ver conmigo como la exnovia de tu hermano? Alejandro puso su taza sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Quieres que sea completamente honesto? Sí. Al principio, hace 6 años, me fijé en ti porque eras la novia de Carlos, pero no de la manera que piensas. Se inclinó hacia adelante. Carlos siempre ha tenido la costumbre de menospreciar a las personas que deberían importarle. Cuando te conocí, cuando te escuché hablar sobre arquitectura con tanta pasión, me molestó mucho la manera en que él te trataba. ¿Cómo me trataba? Como si fueras un accesorio bonito, como si tu carrera fuera un pasatiempo hasta que se casaran y tuvieras hijos. Alejandro hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. La noche antes de su boda, tuvimos una pelea muy fuerte. Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Una pelea por qué? Porque me dijo que estaba nervioso por casarse contigo, que no estaba seguro de que fueras suficientemente tradicional para ser la esposa que él necesitaba, que tu carrera iba a ser un problema cuando tuvieran hijos. Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas. Sofía sintió una mezcla de rabia y dolor que pensaba haber superado hace mucho tiempo. Le dije que era un idiota, que cualquier hombre que tuviera la suerte de estar contigo debería estar celebrando tu ambición, no temiendo por ella. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la de ella. Sofía, él no te dejó porque tuviera dudas sobre el matrimonio. Te dejó porque tenía miedo de que fueras más exitosa que él. Sofía cerró los ojos, sintiendo como piezas de un rompecabezas que había estado armando durante 2 años, finalmente encontraban su lugar. ¿Esa es la razón por la que me ofreciste este trabajo?, preguntó con voz apenas audible. No. Alejandro tomó su mano con suavidad. Te ofrecí este trabajo porque eres brillante, porque tu visión arquitectónica es exactamente lo que este proyecto necesita, y porque he pasado 6 años deseando tener la oportunidad de conocer a la mujer que creó esos diseños hermosos. Sofía abrió los ojos y lo miró. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, vio a Alejandro no como el hermano de su ex, no como un CEO poderoso, sino como un hombre que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo durante mucho tiempo. «Acepto el proyecto», dijo finalmente. «¿Estás segura?» «Completamente». Sofía apretó su mano. «Pero Alejandro, esto va a ser complicado, no solo profesionalmente, sino...» «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Pero las mejores cosas de la vida generalmente lo son». Afuera, la luz del mediodía dorada de invierno filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de sombra y luz en la calle. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. El 2 de enero de 2025 marcó el primer día oficial de Sofía Hernández como directora de diseño del Centro Cultural Tlatelolco Contemporáneo. Las oficinas de Morales & Asociados bullían de actividad después de las vacaciones navideñas, con arquitectos, ingenieros y diseñadores regresando con energías renovadas y nuevos proyectos por desarrollar. Sofía llegó a las 8:30 a.m., llevando una bolsa de lona llena de sus materiales de trabajo personal, escalímetros, lápices de diferentes durezas, su tableta de dibujo digital y una taza de cerámica azul que le había regalado su abuela y que la había acompañado a lo largo de toda su carrera. Llevaba un vestido midi color verde bosque con una blazer negra, una combinación que la hacía sentirse profesional, pero no rígida. «Buenos días, Sofía». La recepcionista la saludó con una sonrisa genuina. «El señor Morales la está esperando en la sala de juntas del 7º piso. El equipo ya está reunido».
En el elevador, Sofía respiró profundamente. Estaba a punto de conocer a las 8 personas que trabajarían bajo su supervisión, y sabía por experiencia que liderar un equipo de arquitectos requería tanto habilidades técnicas como diplomacia. En su trabajo anterior, había sido la única mujer en la mayoría de las reuniones. Esperaba que esta experiencia fuera diferente. Las puertas del elevador se abrieron en un piso completamente diferente al que había visto antes. Era un espacio abierto y luminoso, con estaciones de trabajo individuales rodeando una zona central donde había mesas de dibujo grandes, impresoras especializadas y una máquina para hacer maquetas. Los ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y había plantas por doquier que creaban un ambiente de trabajo más humano y acogedor. Sofía, perfecto. Alejandro se acercó vestido con jeans oscuros y una camisa celeste sin corbata. Se veía más relajado que en su oficina ejecutiva, más como el arquitecto apasionado que había estudiado en MIT que como el CEO de una empresa multinacional. ¿Lista para conocer a tu equipo? Más que lista. La sala de juntas del 7º piso tenía una mesa larga de madera clara rodeada de sillas ergonómicas en diferentes colores. En una pared había una pantalla enorme para presentaciones y en la otra pizarrones blancos llenos de diagramas y notas de proyectos anteriores. 8 personas se levantaron cuando ella entró, y Sofía se sintió inmediatamente aliviada al ver que 4 de ellas eran mujeres. Equipo, les presento a la arquitecta Sofía Hernández, nuestra nueva directora de diseño, anunció Alejandro. Sofía, te presento a tu equipo. Las presentaciones fluyeron naturalmente. Había diversidad tanto en edades como en especialidades. Patricia, una arquitecta paisajista de 35 años, especializada en espacios verdes urbanos. Diego, un joven de 26 años experto en modelado 3D y realidad virtual. Carmen, una ingeniera estructural de 40 años con experiencia en construcción sostenible. Roberto, diferente al Roberto que la había despedido, afortunadamente, un arquitecto de 45 años especializado en acústica para espacios culturales. Valentina, una diseñadora de interiores de 29 años. Andrés, un urbanista de 33 años. Lucía, una arquitecta de 38 años especializada en museografía. Y finalmente, Jorge, un ingeniero de 31 años experto en sistemas inteligentes para edificios. Es un honor trabajar con usted, arquitecta, dijo Patricia después de las presentaciones. Hemos estado revisando el concepto preliminar y estamos emocionados por la posibilidad de crear algo realmente especial. El honor es mío, respondió Sofía, sintiendo inmediatamente la buena energía del grupo. Y por favor, tutéenme. Vamos a pasar muchas horas juntos en los próximos meses. Alejandro sonrió desde su lugar al final de la mesa. Les voy a dejar para que Sofía pueda conocer mejor el proyecto y organizar el trabajo. Estaré disponible si necesitan cualquier cosa. Cuando Alejandro se fue, Sofía sintió cómo la dinámica del grupo se relajaba sutilmente. Era evidente que, aunque todos respetaban mucho a su jefe, su presencia siempre implicaba cierta formalidad. Bueno, Sofía se sentó y abrió su libreta. Empecemos por lo básico. Quiero que cada uno me cuente qué es lo que más los emociona de este proyecto y también qué es lo que más les preocupa. Las siguientes 2 horas pasaron volando. El equipo era talentoso, comprometido y tenía ideas brillantes. Patricia había identificado varias especies de plantas nativas que podrían usarse en los jardines para atraer aves y mariposas urbanas. Diego había comenzado a crear visualizaciones 3D del concepto que permitirían a los clientes caminar virtualmente por los espacios antes de construirlos. Carmen tenía ideas innovadoras sobre cómo usar materiales reciclados sin comprometer la integridad estructural, pero fue Jorge quien planteó la pregunta más importante. Sofía, ¿has pensado en cómo vamos a integrar la tecnología moderna con la estética tradicional mexicana sin que se sienta forzado o artificial? Era exactamente el tipo de desafío que hacía que Sofía se enamorara aún más de la arquitectura. Es la pregunta clave del proyecto, admitió. ¿Qué opinan ustedes? La discusión que siguió fue estimulante y creativa. Valentina sugirió usar materiales tradicionales como el barro y la madera en combinación con paneles solares integrados discretamente.
Andrés propuso crear patios interiores que evocaran los de las haciendas coloniales, pero con sistemas de recolección de agua de lluvia. Lucía tenía ideas sobre cómo las salas de exposición podrían transformarse usando proyección mapping para contar historias sobre diferentes períodos de la cultura mexicana. Cuando terminó la reunión, Sofía se sentía energizada de una manera que no había experimentado en años. Trabajar con Roberto Castellanos había sido como tratar de crear arte con las manos atadas. Trabajar con este equipo se sentía como volar. ¿Cómo fue? Alejandro apareció en la sala de juntas cuando el último miembro del equipo se había ido. Increíble. Tu equipo es brillante. Nuestro equipo, la corrigió suavemente. ¿Lista para ver tu oficina? La guió por un pasillo hacia una esquina del edificio donde había una oficina con ventanales que daban tanto al norte como al este. Era espaciosa pero acogedora, con un escritorio de madera, una mesa de dibujo ajustable y estantes vacíos esperando a ser llenados con libros y maquetas. «Es perfecta», murmuró Sofía, caminando hacia la ventana. «Puedo ver el castillo de Chapultepec desde aquí. Pensé que te gustaría tener esa vista mientras diseñas». Sofía se volvió hacia él y por un momento se quedaron simplemente mirándose. Había algo en la manera en que Alejandro la observaba que la hacía sentirse vista, realmente vista, de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «Alejandro, yo...» El sonido del celular de él los interrumpió. Alejandro miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía al notar su tensión. «Es Carlos», dijo Alejandro, mirando fijamente el teléfono que seguía sonando. «No le he hablado en meses». Sofía sintió como si una nube fría hubiera entrado por la ventana. «¿Crees que ya se enteró?». «Probablemente». Alejandro rechazó la llamada y guardó el teléfono. En este medio, las noticias viajan rápido, sobre todo cuando involucran contratos millonarios y personas del pasado. «¿Qué vamos a hacer?». Alejandro se acercó a ella, sus ojos verdes serios pero determinados. «Nada. Lo que haga o diga Carlos no cambia nada. Tú estás aquí porque mereces estar aquí, y yo estoy aquí porque quiero estar aquí, con todo lo que eso implica». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el de Sofía. El número en la pantalla hizo que se le helara la sangre. «Es él», susurró. «¿Vas a contestar?». Sofía miró el teléfono, después a Alejandro, y finalmente a la vista del castillo de Chapultepec a través de la ventana. 2 años antes habría contestado inmediatamente, ansiosa por escuchar su voz, incluso si era para lastimarse más. Pero la mujer que estaba parada en esta oficina, con este proyecto en sus manos, y este hombre mirándola como si fuera capaz de conquistar el mundo, no era la misma que había sido abandonada en el altar. Rechazó la llamada. «No», dijo con voz firme. «Ya no tengo nada que decirle». Alejandro sonrió y en esa sonrisa había admiración, alivio y algo más que Sofía no se atrevía aún a nombrar. «Entonces, oficialmente, bienvenida al equipo, directora Hernández». «Gracias, jefe. Para ti, siempre, Alejandro». Pero mientras organizaba sus cosas en su nueva oficina esa tarde, Sofía no podía quitarse la sensación de que Carlos no iba a rendirse tan fácilmente. Lo conocía lo suficiente para saber que su orgullo no le permitiría que ella siguiera adelante con su vida, especialmente no con su hermano menor. Y tenía razón. 3 días después, Sofía estaba en su oficina revisando los primeros bocetos del equipo, cuando su asistente, una joven llamada Andrea, tocó la puerta con expresión preocupada. «Disculpe, arquitecta, pero hay un señor abajo que dice ser Carlos Morales y que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es un asunto personal importante». Sofía sintió como si el café que había estado tomando se hubiera convertido en plomo en su estómago. Había estado esperando este momento, pero eso no lo hacía menos perturbador. ¿Está Alejandro en el edificio? No. Salió a una reunión con el gobierno de la ciudad. No regresa hasta las 4. Perfecto. Carlos había elegido el momento perfecto para aparecer. Sofía miró su reloj. 2:30 p.m. Se levantó, se alisó el vestido color vino que llevaba puesto y respiró profundamente. «Dile que suba. Lo recibo en la sala de juntas pequeña del 7º piso». 5 minutos después, Carlos Morales entró en la sala de juntas y Sofía sintió una mezcla extraña de familiaridad y distancia.
A los 38 años, seguía siendo atractivo de esa manera clásica que había heredado de su familia. Alto, cabello castaño con algunas canas prematuras, ojos del mismo verde que Alejandro, pero más fríos, más calculadores. Llevaba un traje gris perfectamente cortado y una corbata azul marino que ella recordaba haberle regalado para su cumpleaños años atrás. Sofía. Su voz era la misma, esa modulación perfecta que había practicado en clases de oratoria durante la universidad. «¿Te ves bien?» «Hola, Carlos». Sofía se mantuvo parada detrás de una silla, usándola como barrera física entre ellos. «¿Qué quieres?» Directa como siempre. Carlos sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «¿Puedo sentarme?» «Prefiero que no. No vas a estar aquí mucho tiempo». Carlos ignoró su petición y se sentó de todas formas, extendiendo sus brazos sobre el respaldo de la silla en una pose que irradiaba arrogancia casual. «Me enteré de tu nueva posición. Felicidades. Aunque debo admitir que me sorprendió saber que mi hermano menor había decidido contratar a mi exnovia para el proyecto más importante de su carrera. Mi relación profesional con Alejandro no es asunto tuyo». «¿Profesional?» Carlos rió con cinismo. «Sofía, por favor. Los dos sabemos que esto no es solo profesional. Alejandro siempre ha tenido cierta fascinación contigo». Sofía sintió una punzada de algo que no sabía si era curiosidad o molestia. «¿De qué hablas? ¿Nunca te preguntaste por qué aparecía en tantos eventos cuando tú y yo estábamos saliendo? ¿Por qué siempre tenía algún comentario inteligente sobre tus proyectos universitarios?» Carlos se inclinó hacia adelante. «Mi hermano menor siempre ha querido lo que yo tenía». «Eso es ridículo». «¿En serio? Entonces dime, ¿por qué esperó exactamente hasta el momento en que te despidieron para ofrecerte este trabajo? ¿Por qué no te contactó antes si realmente valoraba tanto tu talento?» Las palabras de Carlos tocaron una inseguridad que Sofía había estado tratando de ignorar. Era cierto que el timing había sido sospechosamente conveniente, pero... «No», dijo en voz alta, tanto para Carlos como para sí misma. «No voy a dejar que me hagas dudar de esto. Sofía, mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros». «¿Mal?» Sofía se irguió, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante 2 años finalmente encontraba salida. «Carlos, me dejaste plantada en el altar. No apareciste. Tuve que enfrentar a 200 invitados, explicar por qué no había boda, devolver todos los regalos. ¿Eso es lo que tú llamas terminar mal?» Carlos tuvo la decencia de verse incómodo por primera vez desde que había entrado. «Sé que no manejé las cosas de la mejor manera». «¿No las manejaste de la mejor manera?» Sofía se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre ella y mirándolo directamente a los ojos. «Carlos, desapareciste. Cambié tu número de teléfono. Nunca me diste una explicación. Durante meses pensé que algo terrible te había pasado hasta que tu madre me dijo que estabas bien, pero que necesitabas espacio». «Sofía». «No», lo interrumpió. «No tienes derecho a aparecer aquí después de 2 años y actuar como si pudiéramos tener una conversación civilizada sobre el pasado. Y definitivamente no tienes derecho a venir aquí a envenenar algo bueno que finalmente está pasando en mi vida». Carlos se levantó. Y por un momento, Sofía vio un destello del hombre del que se había enamorado años atrás. Vulnerable, inseguro, humano. «Era tan terrible la idea de casarte conmigo». La pregunta salió de la nada y la golpeó como un puñetazo. «¿Qué?» «La noche antes de la boda te vi. Te vi mirando tu vestido como si fuera una sentencia de muerte. Te vi llorar cuando pensabas que no te veía». Carlos caminó hacia la ventana. «Toda esa semana, cada vez que alguien mencionaba la boda, tú cambiabas de tema. Cada vez que alguien hablaba de nuestro futuro juntos, tú te ponías tensa». Sofía sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. «Eso no es... Yo no... Alejandro me dijo que eras demasiado buena para mí, que me estaba aprovechando de ti, que tú merecías a alguien que valorara tu ambición en lugar de temerla». Carlos se volvió hacia ella, y me di cuenta de que tenía razón. «Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué simplemente desapareciste?» «Porque era un cobarde», admitió Carlos, «y porque una parte de mí esperaba que tú me buscaras, que me convencieras de que estaba equivocado». Sofía se dejó caer en una silla.
sintiendo como todas las emociones que había estado reprimiendo durante 2 años salían a la superficie de una vez. Carlos, yo sí tenía dudas, pero eso no significaba que no te amara, significaba que tenía miedo. Y cuando más necesitaba que estuvieras ahí, cuando más necesitaba que habláramos, tú huiste. Lo sé. Carlos se acercó, pero no se sentó. Y lo siento, pero Sofía, necesito que entiendas algo. Alejandro no está haciendo esto por ti. Lo está haciendo para demostrarme algo a mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo conozco. Toda su vida ha tratado de superarme, de demostrar que es mejor que yo en todo. Y ahora... Carlos hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Y ahora tiene la oportunidad perfecta. Tiene el proyecto más grande de su carrera y tiene a la única mujer de la que alguna vez estuve realmente enamorado. La confesión flotó en el aire entre ellos como humo tóxico. Sofía se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y, sorprendentemente, claridad. Carlos, hay algo que necesitas entender, dijo con voz pausada pero firme. No importa cuáles sean las motivaciones de Alejandro. No importa si esto empezó como algún tipo de competencia entre ustedes dos. Lo que importa es que yo estoy aquí porque decidí estar aquí. Porque este proyecto es exactamente lo que siempre quise hacer. Y porque por primera vez en años siento que alguien ve mi potencial en lugar de ver un obstáculo para sus propios planes. Sofía, no he terminado. Sofía caminó hacia la puerta. Si Alejandro está jugando algún juego contigo, eso es problema de ustedes dos. Pero yo no voy a sacrificar la oportunidad de mi vida porque 2 hermanos no pueden resolver sus problemas. Carlos la siguió hacia la puerta. Ten cuidado, Sofía. No quiero verte lastimada otra vez. Sofía se detuvo con la mano en el picaporte y se volvió hacia él. Carlos, la diferencia entre tú y Alejandro es que él cree que puedo cuidarme sola. Abrió la puerta y se encontró con Alejandro parado en el pasillo, claramente habiendo llegado en ese momento. Sus ojos se movieron entre Sofía y Carlos, y su expresión se endureció al ver a su hermano. Carlos, ¡qué sorpresa! Hermano, la palabra sonó más como una amenaza que como un saludo familiar. Sofía miró a ambos hombres, viendo la tensión que se extendía entre ellos como una cuerda a punto de romperse, y tomó una decisión. Carlos ya se iba, dijo firmemente. ¿Verdad, Carlos? Carlos la miró por un momento más, después a Alejandro, y finalmente asintió. Cuídate, Sofía, en serio. Cuando Carlos se fue, Alejandro y Sofía se quedaron parados en el pasillo, el silencio cargado de preguntas no formuladas. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro finalmente. Sí, respondió Sofía, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Sofía lo miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos, y sintió que algo se resolvía dentro de ella. Sí, pero no aquí. ¿Podemos ir a cenar? Hay cosas que necesito contarte. Alejandro sonrió, y en esa sonrisa había alivio y algo más profundo. Me encantaría. Por primera vez desde que Carlos había aparecido en su vida, Sofía sintió que había cerrado realmente un capítulo y estaba lista para comenzar uno nuevo. Alejandro llevó a Sofía a un restaurante en la azotea de un edificio en la colonia Roma Norte, un lugar íntimo con vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mar de luces hasta perderse en el horizonte. Era el tipo de lugar que claramente conocía bien, donde el maître los saludó por su nombre y los condujo a una mesa en una esquina desde donde podían ver tanto el Palacio de Bellas Artes como la Torre Latinoamericana brillando en la distancia. ¿Vienes seguido aquí?, preguntó Sofía mientras se acomodaba en su silla, notando la naturalidad con que Alejandro se movía por el espacio. Es mi lugar favorito para pensar, admitió él, sirviendo agua en sus copas. Vengo aquí cuando necesito perspectiva sobre proyectos complicados, o cuando... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo demasiado personal. ¿O cuando qué? ¿O cuando necesito recordar por qué amo esta ciudad lo suficiente como para querer cambiarla? Sofía miró alrededor, tomando en cuenta la manera en que las luces de la ciudad creaban patrones cambiantes en el cielo nocturno. Era 5 de enero, y aunque el aire era frío, había calentadores discretos que mantenían la terraza cómoda.
El sonido del tráfico llegaba amortiguado desde abajo, mezclándose con música de jazz suave que creaba una atmósfera íntima sin ser abrumadora. «Es hermoso», murmuró ella. «Entiendo por qué vienes aquí». El mesero se acercó y Alejandro ordenó una botella de vino tinto mexicano de la casa vinícola L.A. Zeto, junto con algunos platillos para compartir: tostadas de atún con aguacate, tacos de pato confitado y ceviche de camarón. Era comida sofisticada, pero con alma mexicana. Exactamente el tipo de fusión que parecía definir todo lo que Alejandro hacía. «¿Cómo te sientes después de la visita de Carlos?», preguntó él una vez que estuvieron solos. Sofía tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el líquido cálido la relajaba después de la tensión del día. Extrañamente, aliviada. Por primera vez en 2 años, tuve la oportunidad de decirle todo lo que necesitaba decirle. «¿Y qué le dijiste?». «Que ya no tiene poder sobre mi vida, que sus decisiones del pasado no van a determinar mi futuro». Sofía hizo girar la copa entre sus manos, pero también me dijo algunas cosas que me hicieron pensar. Alejandro se tensó ligeramente. «¿Cómo qué?». «Dice que tú siempre tuviste una fascinación conmigo, desde cuando estábamos juntos». Sofía lo miró directamente. «¿Es verdad?». Alejandro guardó silencio por un momento, mirando hacia la ciudad antes de volver su atención hacia ella. «¿Quieres que sea completamente honesto?». «Siempre». «Sí, es verdad». Su voz era suave pero firme. «La primera vez que te vi fue en una cena familiar en casa de mis padres. Tú y Carlos llevaban saliendo como 6 meses. Recuerdo que estabas hablando con mi madre sobre un proyecto que estabas diseñando para una casa hogar de niños, y la manera en que tus ojos se iluminaron cuando describías cómo querías crear espacios que hicieran que los niños se sintieran seguros y valorados». Sofía sintió un calor extraño extendiéndose por su pecho. «No recuerdo esa conversación». «Yo sí, palabra por palabra». Alejandro sonrió con una mezcla de nostalgia y timidez. «En ese momento me di cuenta de que nunca había conocido a alguien que pudiera hablar sobre arquitectura de la manera en que tú lo hacías. No solo como técnica o arte, sino como una forma de mejorar la vida de las personas». «¿Por eso nunca te casaste? ¿Por qué estabas...?» Sofía se detuvo, sintiendo que tal vez estaba siendo demasiado directa. «¿Enamorado de la novia de mi hermano?». Alejandro terminó la frase por ella. «Parcialmente sí. Es difícil conectar con alguien cuando tienes la cabeza llena de otra persona». La honestidad brutal de la confesión los dejó a ambos en silencio. Sofía sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio, sabiendo que lo que dijera a continuación cambiaría todo entre ellos. «Alejandro, necesito hacerte una pregunta y necesito que me respondas con total honestidad. Adelante. ¿Me ofreciste este trabajo porque soy buena arquitecta o porque querías una oportunidad de estar cerca de mí?» Alejandro dejó su copa sobre la mesa y la miró con una intensidad que hizo que Sofía sintiera como si pudiera ver directamente a su alma. «Te ofrecí este trabajo porque eres la mejor arquitecta de tu generación, porque tu visión es exactamente lo que este proyecto necesita, porque tienes un talento excepcional para crear espacios que honran el pasado mientras abrazan el futuro». Hizo una pausa. «¿Quería una oportunidad de conocerte realmente?». «Sí». «¿Esa fue la razón principal?». «No». «¿Cómo puedo estar segura?». Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando sus manos sobre la mesa. «Porque si solo quisiera estar cerca de ti, habría encontrado una manera de hacerlo años antes. Porque podría haberte ofrecido cualquier trabajo menos importante y menos visible que este. Y porque...». Su voz se volvió más suave. «Porque estoy arriesgando mucho más que tú al hacer esto». «¿A qué te refieres?». «Sofía, este proyecto es el más importante de mi carrera. Si fracasa, no solo pierdo un contrato millonario, pierdo mi reputación, mi empresa, todo lo que he construido. No apostarías algo así en alguien solo porque tienes sentimientos por esa persona. Lo apostarías solo en alguien en quien confías completamente». Las palabras de Alejandro resonaron en ella con la fuerza de la verdad. Sofía sintió como las últimas dudas que Carlos había sembrado en su mente se desvanecían como humo. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó ella suavemente. «¿Qué pasa con esto?». Gesticuló vagamente entre ellos. «No lo sé», admitió Alejandro. «Solo sé que cada día que paso trabajando contigo,
cada conversación que tenemos sobre el proyecto, cada vez que veo cómo tu mente brillante resuelve problemas que parecían imposibles, me enamoro un poco más de quién eres realmente. Sofía sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Alejandro, no me tienes que decir nada ahora, la interrumpió gentilmente. Solo quería que supieras dónde estoy parado. No quiero que haya secretos o malentendidos entre nosotros. El mesero llegó con los platillos, interrumpiendo el momento íntimo, pero dándoles a ambos un respiro necesario. Comieron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor como estrellas terrestres. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Sofía finalmente, cuando habían terminado de comer. Por supuesto. Cuando Carlos me dejó en el altar, una parte de mí se sintió aliviada. Sofía jugó con la servilleta en sus manos. Me sentí terrible por sentirme aliviada, pero era verdad. Los últimos meses antes de la boda, había empezado a sentir como si me estuviera encogiendo, como si estuviera tratando de convertirme en una versión más pequeña de mí misma para encajar en la vida que él tenía planeada para nosotros. Alejandro la escuchaba con total atención. Con Carlos siempre me sentí como si tuviera que elegir entre mi carrera y nuestra relación. Contigo, Sofía levantó la vista y lo miró directamente. Contigo siento como si las dos cosas pudieran coexistir. Como si el hecho de que sea ambiciosa te emocione en lugar de amenazarte. Porque me emociona, dijo Alejandro sin dudarlo. Sofía, tu ambición es una de las cosas que más admiro de ti. Ver cómo trabajas, cómo piensas, cómo resuelves problemas, es como ver a un artista crear una obra maestra. Sofía sintió lágrimas inesperadas picándole los ojos. Nadie me había dicho algo así antes. Entonces nadie te había visto realmente antes. Se quedaron mirándose a través de la mesa, y Sofía sintió como si estuviera viendo su futuro en los ojos verdes de Alejandro. No era un futuro perfecto o sin complicaciones, pero era un futuro donde podía ser completamente ella misma. Alejandro, dijo suavemente. Sí, me estoy enamorando de ti también. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de una noche muy larga. Se levantó de su silla y caminó hacia el lado de ella, extendiéndole la mano. ¿Bailas conmigo? No había música de baile, solo el jazz suave de fondo mezclado con los sonidos distantes de la ciudad. Pero Sofía tomó su mano y se levantó, permitiendo que la guiara a un pequeño espacio abierto cerca del borde de la terraza. Alejandro la tomó en sus brazos, una mano en su cintura y la otra entrelazada con la suya, y comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música que solo ellos podían escuchar. Sofía apoyó su cabeza en su hombro, respirando su aroma que mezclaba una colonia sutil con algo que era únicamente él. ¿En qué estás pensando?, murmuró él. En que hace 3 semanas mi vida era completamente diferente. En que si me hubieran dicho que estaría aquí contigo sintiéndome así, no lo habría creído. ¿Y cómo te sientes? Sofía levantó la cabeza para mirarlo, como si finalmente estuviera en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Alejandro acercó su rostro al de ella lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Pero Sofía no quería cambiar de opinión. Quería este momento, este hombre, este nuevo comienzo que sabía a vino tinto y promesas bajo las estrellas de la Ciudad de México. Cuando se besaron, suave al principio y después con la pasión contenida de años de espera, Sofía sintió como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar. El proyecto, su carrera, su corazón, todo se sentía alineado por primera vez en años. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Esto va a complicar las cosas en el trabajo?, preguntó ella. Probablemente, admitió Alejandro. ¿Te importa? Sofía lo pensó por un momento, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar allá abajo estaba el terreno donde construirían algo hermoso juntos. En algún lugar estaba el futuro que apenas estaban comenzando a imaginar. No, dijo finalmente, no me importa. Las mejores cosas de la vida generalmente son complicadas. Alejandro rió, recordando sus propias palabras de días antes. Tienes razón, y esto, gesticuló entre ellos, esto definitivamente va a ser de lo mejor. Bailaron hasta que el restaurante comenzó a cerrar. Perdidos en su propio mundo,
mientras la Ciudad de México parpadeaba a su alrededor como un testigo silencioso de este nuevo comienzo. 3 meses después, el Centro Cultural Tlatelolco Contemporáneo había pasado de ser una idea ambiciosa a una realidad tangible que tomaba forma día a día. El primer día de abril, Sofía llegó temprano al sitio de construcción, como había hecho todas las mañanas durante las últimas semanas. Le gustaba llegar antes que los trabajadores para tener unos minutos de soledad con lo que estaban creando. Los cimientos ya estaban completos y las estructuras principales comenzaban a alzarse hacia el cielo. Era emocionante ver cómo los diseños que habían existido solo en papel y en modelos 3D se convertían en acero, concreto y vidrio. El edificio principal, que albergaría los teatros y las galerías principales, ya mostraba las líneas limpias y elegantes que Sofía había imaginado, mientras que los espacios verdes diseñados por Patricia comenzaban a cobrar vida con la siembra de las primeras plantas nativas. «Llegaste antes que yo otra vez». La voz familiar de Alejandro la hizo voltear. Llevaba jeans de trabajo, botas de seguridad y una chamarra que había visto mejores días, pero que usaba cuando quería ensuciarse las manos en la obra. En los últimos meses, había sorprendido a muchos apareciendo regularmente en el sitio, no solo para supervisar, sino para trabajar junto a los obreros cuando era necesario. «Me gusta ver cómo está progresando antes de que llegue todo el mundo». Sofía se acercó a él, aceptando el café que le tendía en un termo de acero inoxidable. Además quería revisar la instalación de los paneles solares en el techo del edificio B. ¿Algún problema? No, al contrario. Jorge logró integrarlos de una manera que es prácticamente invisible desde el nivel del suelo. Es brillante. Caminaron juntos hacia el área donde se estaba construyendo la biblioteca multimedia, deteniéndose ocasionalmente para saludar a los trabajadores que comenzaban a llegar. En los últimos meses, Sofía se había ganado el respeto de todos en la obra, desde los arquitectos hasta los albañiles, no solo por su competencia técnica, sino por su disposición a escuchar ideas y resolver problemas sobre la marcha. «¿Cómo van las cosas con el equipo?», preguntó Alejandro mientras revisaban los planos que habían extendido sobre una mesa improvisada. «Increíblemente bien. Carmen resolvió el problema estructural que teníamos con la cúpula del teatro principal, y Valentina terminó los diseños de interiores para las salas de exposición. Lucía está trabajando con el Museo de Antropología para planear la primera exposición». Sofía no podía contener la emoción en su voz. «Alejandro, este proyecto va a ser todo lo que soñamos y más». «¿Y cómo van las cosas entre nosotros?», preguntó él con una sonrisa traviesa. Era una pregunta que había adquirido nuevas dimensiones en los últimos 3 meses. Después de aquella cena en la azotea, Sofía y Alejandro habían navegado cuidadosamente el territorio de ser pareja mientras trabajaban juntos en el proyecto más importante de sus carreras. No había sido fácil. Habían tenido que establecer reglas claras sobre cómo separar lo personal de lo profesional, especialmente cuando tenían desacuerdos sobre aspectos del diseño. Pero habían funcionado. Mejor que funcionado, habían prosperado. En el trabajo, Alejandro respetaba completamente la autoridad de Sofía como directora de diseño, consultándola en decisiones importantes, pero nunca interfiriendo con su liderazgo del equipo. Fuera del trabajo, habían desarrollado una relación que combinaba pasión, respeto mutuo y una amistad profunda que se fortalecía cada día. «Van muy bien», respondió Sofía, acercándose para darle un beso rápido. «Aunque tengo que admitir que a veces es difícil concentrarme en el trabajo cuando estás cerca». «Solo a veces». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon voces acercándose. Era su equipo, que llegaba para la reunión semanal de coordinación que tenían todas las mañanas de viernes en el sitio. «Buenos días, jefes», gritó Diego, cargando su laptop y su equipo de medición láser. «¿Listos para ver los avances de la semana?». Las siguientes 2 horas pasaron volando, mientras revisaban el progreso de cada área del proyecto. Los teatros estaban avanzando según el calendario, los espacios verdes estaban tomando forma mejor de lo esperado, y los sistemas inteligentes del edificio estaban siendo instalados sin complicaciones. Pero más importante que los aspectos técnicos era la energía del equipo. Todos parecían energizados, comprometidos, emocionados de ser parte de algo especial. «Una cosa más antes de que terminemos»,
dijo Sofía cuando estaban concluyendo la reunión. Quiero que sepan que el mes pasado recibimos una visita de representantes de 3 ciudades diferentes: Guadalajara, Monterrey y Mérida. Todos están interesados en encargar proyectos similares basados en lo que estamos haciendo aquí. El equipo intercambió miradas de emoción y orgullo. ¿Eso significa lo que creo que significa?, preguntó Patricia. Significa que lo que estamos creando aquí va a tener impacto más allá de la Ciudad de México, confirmó Alejandro. Y significa que, si ustedes están interesados, van a tener oportunidades de liderar sus propios proyectos en el futuro. Después de que el equipo se dispersó para continuar con sus tareas, Sofía y Alejandro se quedaron solos en el sitio. El sol de abril era cálido pero no agobiante, y una brisa suave movía las hojas de los árboles que habían conservado en el terreno. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Alejandro, tomando la mano de Sofía mientras observaban el progreso de la construcción. Todavía no lo puedo creer completamente, admitió ella. Hace 6 meses, mi carrera estaba en ruinas. Ahora estoy dirigiendo el proyecto más importante de mi vida, trabajando con el equipo más talentoso que he conocido. Y se detuvo sintiendo de repente tímida. ¿Y qué? Y estoy enamorada del hombre más extraordinario que he conocido. Alejandro se detuvo y la giró hacia él, sus ojos verdes brillando con una intensidad que aún la sorprendía. Sofía Hernández, ¿sabes que eres la mujer más increíble del mundo? Tienes un poco de prejuicio, rió ella. Completamente, y no me importa. Alejandro la tomó en sus brazos, dándole vueltas mientras ella reía. Pero ¿sabes qué más? ¿Qué? Eres también la arquitecta más talentosa que conozco, la líder más natural con la que he trabajado, y la persona que hace que cada día sea mejor que el anterior. Cuando la puso de nuevo en el suelo, Sofía se quedó mirándolo, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Alejandro Morales, te amo. Yo también te amo. Sofía Hernández, con todo lo complicado que eso pueda ser. Se besaron entre el ruido de la construcción y el aroma de concreto fresco, rodeados por el proyecto que estaban construyendo juntos, no solo como colegas, sino como socios en todos los sentidos de la palabra. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Sofía cuando se separaron. ¿Qué? Que Carlos tenía razón sobre algo. Este proyecto sí va a cambiar mi vida, solo que no de la manera que él pensaba. ¿Cómo? Sofía miró alrededor del sitio de construcción, después a Alejandro, y finalmente hacia el futuro que se extendía frente a ellos, como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Me va a dar la oportunidad de construir no solo edificios, sino una vida completa. Una vida donde puedo ser quien realmente soy, hacer el trabajo que amo y estar con la persona que me hace sentir como si pudiera conquistar el mundo. ¿Y puedes?, preguntó Alejandro con una sonrisa. Con el equipo correcto y el proyecto correcto. Sí, creo que puedo. Alejandro la besó una vez más, y cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con esa felicidad que viene de saber que están exactamente donde necesitan estar. Entonces vamos a conquistar el mundo, dijo él. Un proyecto a la vez. Un proyecto a la vez, acordó Sofía. Mientras el sol de abril brillaba sobre la Ciudad de México y el Centro Cultural Tlatelolco Contemporáneo tomaba forma a su alrededor, Sofía Hernández supo con certeza absoluta que su verdadera vida acababa de comenzar. No había sido fácil llegar hasta ahí, y sabía que el camino por delante tendría sus propios desafíos. Pero con Alejandro a su lado, un equipo extraordinario y un proyecto que honraba tanto sus sueños como sus raíces, se sentía preparada para cualquier cosa que el futuro pudiera traer. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, marcando el mediodía, pero para Sofía sonaban como campanas de boda. No las que había perdido 2 años antes, sino las que estaba construyendo día a día, con cada decisión valiente, cada diseño innovador y cada momento de amor compartido bajo el cielo infinito de México. El final de una historia era, después de todo, solo el comienzo de otra.